10. María Magdalena. María Magdalena es la mujer más misteriosa de la Biblia. Pero ¿quién era ella y cuál era su relación con Jesucristo? Su nombre era María de Magdala y fue una de las seguidoras originales de Jesús. Según los evangelios, ella viajó con Jesús, fue testigo de su crucifixión y estuvo en el grupo que supo por primera vez de su resurrección. Pero de acuerdo con ciertos escritos religiosos que nunca se incluyeron en la Biblia, María Magdalena también pudo haber sido la esposa secreta de Jesús. Los eruditos generalmente están de acuerdo en que durante los primeros siglos de la iglesia primitiva, los líderes restaron importancia a María Magdalena, mancharon su nombre llamándola prostituta, nombrándola como una mujer arruinada que solo podía ser salvada por las enseñanzas de Cristo, pero en realidad, al observar los primeros textos no canónicos del siglo I que fueron prohibidos en la Biblia, María era la compañera de mayor confianza de Jesús. Robert Cargill, profesor asistente de estudios religiosos de la Universidad de Iowa, dice que María Magdalena fue extremadamente importante. Robert dice que hubo miles de los primeros seguidores de Jesús, pero solo unos pocos tenían sus nombres registrados en la Biblia. El hecho de que María Magdalena aparezca en la lista con tanta frecuencia es un gran problema. Robert también dice que es posible que Jesús estuviera empoderando a las mujeres de una manera que no se había visto o experimentado hace 2000 años. Podría ser que algunos de sus seguidores y líderes de la iglesia primitiva se sintieran incómodos con el empoderamiento femenino, y así fue sepultada la verdad de María Magdalena, y desde entonces a las mujeres se les prohibió en gran medida cualquier tipo de actividad importante en la iglesia. Incluso hoy en día, la incomodidad de que Jesucristo empodere a las mujeres impregna a la iglesia en todos los aspectos de su negocio. Ella pudo haber sido su esposa, pudo haber sido solo una compañera, pero ciertamente fue muy importante para él. El Evangelio de Felipe incluso dice que Jesús amaba a María Magdalena más que a todos los otros discípulos, y que a menudo besaba a María Magdalena. Número 9. Jonás y el pez. El libro de Jonás dice que Jonás fue devorado por un pez gigante. Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez esperando ser salvado por Dios. Es una parte realmente interesante del libro porque, de lo contrario, gran parte del libro de Jonás es históricamente exacto. Da un relato bastante correcto de Asiria alrededor del siglo VI a.C. Muchos eruditos bíblicos creen que la historia del libro es ficticia, pero se presume que las partes históricas son precisas. Incluso Jonás probablemente se basó en el profeta histórico del mismo nombre, que vivió durante el reinado de Amasías de Judá. Y luego aparece el gran pez, que arruina por completo cualquier autenticidad que pueda tener el libro. Originalmente podría haber sido un pez gigante capaz de tragarse a un hombre entero. Es dudoso, pero el libro podría referirse a cualquier cosa, desde un tiburón hasta una ballena. Algunos han sugerido que Jonás fue devorado por un tiburón ballena, una criatura que puede crecer casi 21 metros y pesar 20 toneladas. Debido a que el tiburón ballena no tiene dientes, Jonás fácilmente pudo haber sido absorbido por su garganta. Sin embargo, establecer físicamente un campamento dentro de un vientre de tiburón es un poco exagerado. Y ahora el número 8. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Las maldiciones del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis puede haber sido parcialmente inspirado por maldiciones malignas. Según el Dr. Michael Holscher de la Universidad Johannes Gutenberg de Alemania, el libro del Apocalipsis contiene lenguaje tomado directamente de antiguas tablillas de maldiciones fabricadas en Roma. Estas tablillas fueron escritas por los antiguos romanos como una forma de traer mala suerte a alguien. Hace mucho tiempo en Roma, personas de todas las posiciones en la vida usaban tabletas malditas. Podrían usarse para ganar el favor de varios dioses o diosas, y podían usarse para causar daño a personas. El Dr. Hochler cree que fue esta cultura de maldiciones la que inspiró gran parte del lenguaje del libro del Apocalipsis, y nada fue copiado palabra por palabra según lo que el doctor pudo encontrar, pero la redacción es casi idéntica. Por ejemplo, hay un pasaje que dice: así será derribada con violencia la gran ciudad de Babilonia y nunca más será hallada. Este lenguaje es casi idéntico al que se puede encontrar en las tablillas de maldiciones de Roma hace 2000 años. Alguien había escrito en una tablilla: así con violencia, mi vecino será derribado. El punto que el doctor está tratando de decir es que el libro del Apocalipsis no necesariamente predijo un apocalipsis, en cambio puede haber sido elaborado como una tablilla de maldición gigante, tratando de incitar a la destrucción de todos los enemigos cristianos.
Número 7. El experimento genético de los Nefilim. En la Biblia hay criaturas llamadas Nefilim. Se decía que estas abominaciones fueron creadas cuando los ángeles del cielo descendieron a la tierra y procrearon con las hijas de Adán, el primer hombre del mundo. Se suponía que los ángeles machos y las hembras humanas no deberían reproducirse, por lo que sus descendientes eran monstruos despreciables. Eran gigantes, criaturas monstruosas que vagaron por la tierra durante siglos. Deambularon hasta que Dios se disgustó tanto que envió un diluvio para aniquilarlos a todos. Cuando las aguas de la inundación retrocedieron y los Nefilim se fueron, solo Noé, uno de los descendientes de Adán, quedó vivo para repoblar el mundo con los seres humanos comunes nuevamente. ¿Qué pasaría si esta historia en realidad sucediera, pero de una manera diferente? Algunos científicos han especulado que los Nefilim pueden haber sido criaturas reales, pero no productos del cielo. La teoría es que Adán y Eva fueron de hecho el primer hombre y mujer reales, dos de los primeros Homo sapiens, pero comenzaron la endogamia y luego sus hijos comenzaron a reproducirse con neandertales que aún no habían muerto. Crearon una especie mixta de Homo sapiens neandertales, pero las especies mixtas eran tan feas que fueron cazadas por los humanos ordinarios. Esta historia luego se transmitió de generación en generación hasta que se transcribió en la Biblia. No hay mucha evidencia de esta teoría, pero es completamente posible. También es posible que los Nefilim hayan sido creados por extraterrestres que bajaron de los cielos para reproducirse con humanos. Los extraterrestres fueron malinterpretados por la gente como ángeles de Dios. Número 6. Las vidas de Adán. El libro del Génesis aprendemos sobre la vida extraordinariamente larga de Adán, Eva y su familia inmediata. Hace 10.000 años, cuando Adán y Eva comenzaron a poblar el mundo, la gente vivía un promedio de unos 900 años. De acuerdo con la Biblia, Adán vivió hasta los 930 años. Mahalael vivió hasta los 895. Jared vivió hasta los 962 y Matusalén los venció a todos con la asombrosa edad de 969 años. Pero luego la esperanza de vida comenzó a disminuir. Los hijos y los nietos de Adán siguieron viviendo vidas más cortas hasta los días de Enoc, antes del diluvio. Enoc solo vivió 365 años, Job vivió 210, Abraham vivió 175, Moisés vivió unos míseros 120. Después de eso, la esperanza de vida humana se redujo significativamente hasta que las personas morirían antes de los 30. ¿Qué explicación hay para las edades escandalosas de las personas que vivieron durante el Antiguo Testamento? Algunos han sugerido que las traducciones son incorrectas y que 969 años se suponían que eran 969 meses, lo que resultaría 78 años. Pero hay muchos que creen que fue el pecado mismo lo que hizo que los humanos tuvieran vidas más cortas. A medida que el pecado se hizo más frecuente en el mundo, la longevidad humana se acortó. Si la gente de hoy quiere que sus hijos y sus nietos comiencen a vivir hasta los 900, la única forma que pueden hacerlo supuestamente es si eliminan el pecado de todo el planeta. Número 5. Los apócrifos. La mayoría de las versiones estándar de la Biblia contienen 66 libros. Está compuesta por el Antiguo Testamento, que tardó más de 1000 años en escribirse antes de la vida y la muerte de Jesucristo. El Nuevo Testamento, escrito después de Jesús, solo tomó unos 60 años. Los apócrifos son libros que se escribieron entre el 200 a.C., cuando ya se estaba terminando el Antiguo Testamento, y el 400 después de Cristo. La mayoría fueron escritos después de la muerte de Cristo, cuando los discípulos de Jesús estaban trabajando en sus propios evangelios. Estos libros prohibidos de la Biblia, conocidos como apócrifos, son uno de los mayores secretos de la Biblia católica romana. Y dependiendo de la religión a la que pertenezcas, algunos de los libros pueden estar incluidos en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia protestante tiene 14 libros apócrifos, mientras que las ediciones anteriores del Nuevo Testamento los contenían todos, porque parecían relevantes para la historia. Pero luego, en 1534, fueron sacados del Nuevo Testamento y publicados por separado en su propia sección. Se les dio su propio prefacio para que la gente entendiera que no eran un canon bíblico. En estos días no están incluidos en ninguna Biblia estándar. La razón por la que estos libros están prohibidos es que, en el mejor de los casos, se consideran dudosos. Esto significa que el autor es desconocido, por lo que la Iglesia no puede aceptar los libros como doctrina religiosa. Las historias de estos libros también son un poco extrañas. Los apócrifos del Antiguo Testamento contienen todo tipo de historias salvajes sobre reyes y eventos que sucedieron en el pasado. Por ejemplo, las vidas secretas de Adán y Eva, además de la verdad de los Nefilim demoníacos que alguna vez gobernaron la tierra. Número 4. Conocimiento gnóstico secreto. En los primeros días del cristianismo, cuando tenían sus propias ideas sobre Dios y Jesús, durante 3 siglos hubo una lucha para llegar a una religión cristiana dominante. Fue solo en el 312 que el emperador Constantino el Grande convirtió oficialmente a Roma en cristiana, aplastando a todas las demás religiones. Una de las sectas religiosas que ha ganado gran popularidad es el gnosticismo, algo que la Iglesia preferiría que todos olvidaran. El gnosticismo es la creencia de que cada ser humano de la tierra
tierra contiene un pequeño fragmento de Dios, una chispa divina. La chispa vino del mundo inmaterial al cuerpo sucio y corrupto del humano. Los gnósticos creen que todas las cosas en el mundo material fueron creadas por un ser inferior de Dios llamado Yaldabaoth, y por esta razón todo el mundo material es malo. Dios, para los gnósticos, es un ser tan poderoso y tan fuera de nuestro entendimiento que ni siquiera podemos describirlo. La única manera de alcanzar la salvación es prohibir el mundo material y aceptar el conocimiento que viene de Dios. Uno de sus mayores argumentos es que si Dios fuera perfecto, no habría creado un mundo imperfecto, y por esta razón Dios no tuvo nada que ver con nuestra creación. Era mucho más complicado quedarse atrás que la forma de pensar cristiana estándar. Estas eran dos religiones completamente diferentes que discutían sobre todo, esencialmente sobre la naturaleza de Cristo. Aún así, los primeros gnósticos afirmaron que tenían un conocimiento secreto que los otros cristianos no tenían. Número 3. Leche en polvo de la Virgen María. Durante cientos de años, la leche de la Virgen María ha sido un tema delicado. Los cristianos devotos de todo el mundo han tenido una extraña obsesión con la leche materna de la Madre de Jesucristo desde el siglo IV. Incluso hoy en día, la gente todavía usa la leche en polvo de la Virgen María como cura para las dolencias, especialmente la infertilidad. Echamos un vistazo a la capilla de la Gruta de la Leche en Belén, un lugar que la mayoría de la gente nunca pensaría que es real, pero lo es, y está dedicado a la maternidad divina de la Virgen María. Tanto la fe cristiana como la musulmana se dice que cuando María se refugió en esta cueva durante la masacre de los inocentes, derramó parte de su leche. Las pocas gotas de leche derramada convirtieron toda la cueva de un color blanco tiza, y ahora se cree que estas paredes de la cueva están recubiertas de leche en polvo directamente de la Virgen Madre. La cueva ha sido un lugar de homenaje durante unos 1700 años. La iglesia fue construida durante la era bizantina, luego ampliada en el siglo XIV por el Papa Gregorio XI, pero la actual capilla de la Gruta de la Leche no se instaló hasta el siglo XIX. La leche en polvo supuestamente proviene de raspaduras de las paredes. La gente paga mucho dinero por obtener raspaduras de piedra caliza en una pequeña bolsa de plástico. Luego la beben en casa como una cura milagrosa, realmente creyendo que es la leche de la Virgen María. Número 2. Los otros dioses. En ninguna parte de la Biblia dice específicamente que no hay otros dioses. De hecho, la Biblia dice completamente lo contrario. Hay múltiples ejemplos de la Biblia que admite la existencia de otros seres sobrenaturales y otros dioses. Lo único que la Biblia realmente deja claro es que Dios, el Dios cristiano, es superior a todos los demás. Todos los demás dioses, según la Biblia, son solo pretendientes. En los Salmos hay varios pasajes sobre cómo el Señor tiene gloria por encima de todos los demás dioses. En el libro del Éxodo hay un pasaje que dice que Dios ejecutará juicio sobre todos los dioses de Egipto. Esto mismo parece sugerir que los dioses egipcios eran reales, pero que el Dios cristiano era mucho más poderoso. Incluso en los 10 mandamientos, el primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto parece terriblemente subjetivo de que hay otros dioses, simplemente no deberían ser adorados. Número 1. Historia de los levitas. Según la Biblia hebrea, Aarón fue el primer sacerdote. Era hermano de Moisés y actuó como sacerdote en el tabernáculo del desierto y luego en el primer templo de Jerusalén. Se cree que los levitas eran una tribu antigua que servían como asistentes de los descendientes del primer sacerdote, con su propio estatus religioso único. Pero los israelitas entraron en la tierra de Canaán y los levitas no se les dio nada de ella. Solo se les permitía asistir a los altares y trabajar como jueces y maestros. Eran esencialmente una tribu de sacerdotes dedicados a Dios, ayudando en cosas como la matanza del Cordero Pascual. Pero luego, en el siglo 7 a.C., el dios Josías de Judá les dio a los levitas un poco más de poder. Pronto se convirtieron en una parte integral de la tradición judía, pero cuando los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70, desaparecieron repentinamente. Y aunque muchos judíos comenzaron a identificarse como levitas incluso en la era moderna, en realidad no sabemos qué les sucedió después de la destrucción de Jerusalén. Los orígenes de los levitas son igualmente misteriosos y extremadamente diabólicos. La razón por la que los levitas eran tan importantes se reduce a lo que sucedió en el libro del Éxodo. Moisés ordenó a todos los que estaban al lado del Señor que fueran a él. Todos los levitas se juntaron y fueron con él. Entonces Moisés dijo que todos los que adoraran al Señor debían entrar en el campamento y matar a sus hermanos, amigos y vecinos. Los levitas lo hicieron, masacrando a unos 3,000 de sus hermanos. Fue por esta razón que se les dio un estatus especial y fueron llevados con Moisés y Aarón a las tierras de Canaán. Gracias por ver el video. ¿De verdad crees que la Biblia admite la existencia de otros dioses? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.